Hola, en este video vamos a iniciar el tema de las fuerzas y el equilibrio, ¿ok? Vamos a introducir algunos conceptos como las fuerzas, vamos a hablar de las leyes de Newton y también vamos a hablar del concepto de momento o torque. Ok, entonces empecemos por los conceptos de fuerza y estática. La fuerza se define como una interacción entre dos cuerpos. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, esa fuerza puede hacer que éste cambie su estado de movimiento. Ok, luego vamos a estudiar qué efectos pueden tener las fuerzas, pero uno de sus efectos puede ser mover el objeto. En el SI, las fuerzas se miden en newtons. Hay otras unidades que se utilizan, digamos, fuera del SI. Por ejemplo, ya habíamos mencionado la libra fuerza, ¿okay? En el sistema inglés, o solamente libra, es una unidad de fuerza. Y también tenemos, por ejemplo, la DINA, ¿okay? Y también tenemos una unidad que se llama el kilopondio, ¿okay? o el KP. Esta unidad la vamos a usar bastante, ¿okay? En este capítulo, digamos, entonces tenemos que reconocer que es una unidad de fuerza. Por su parte, la estática va a ser el estudio de las condiciones que se requieren para que un cuerpo permanezca en reposo. Al reposo de un objeto, cuando él no se está moviendo, digamos, de su posición, entonces decimos que eso es un equilibrio de traslación. Más adelante estudiaremos más acerca de ese tipo de equilibrio. Muy bien, las fuerzas tienen algunas propiedades muy importantes que tenemos que conocer. Una de las propiedades es que una fuerza siempre es aplicada por un objeto sobre otro. Es decir, cuando nosotros estamos identificando las fuerzas que actúan sobre un objeto, siempre tenemos que entender, ¿ok? O identificar quién está haciendo la fuerza y quién la recibe. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, en este dibujo tenemos esta persona que está empujando esta llanta. ¿Ok? Entonces estas dos fuerzas que están representadas por las flechas que hace la mano sobre la llanta serían las fuerzas que hace la persona sobre la llanta. ¿Okay? En este caso entonces F sería la fuerza que hace la persona, ¿verdad? Sobre ese objeto. Entonces siempre recordemos identificar quién la hace, aquí sería la persona, quién la recibe, aquí sería la llanta. Ok, propiedad número 2. Una fuerza es una cantidad vectorial. Esto ya lo habíamos mencionado en algún momento. Que sea una cantidad vectorial entonces significa que tiene módulo, es decir, magnitud, y también tiene dirección. Todo entonces lo que aprendimos para la suma de vectores aplica para las fuerzas, ¿verdad? Y las características que los vectores tenían aplican para fuerzas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos acomodar una fuerza en un plano cartesiano, dibujamos un eje X, un eje Y, dibujamos la fuerza, ¿verdad? En el cuadrante en el que vaya. Siempre deben iniciar del origen, ¿ok? Todas inician en este punto y ellas van a hacer un ángulo θ, ¿ok? Con el eje X. Ok, propiedad número 3. Si dos o más fuerzas actúan simultáneamente sobre el mismo objeto, su efecto es el mismo que el de una fuerza única igual a la suma vectorial de las fuerzas individuales. A esta suma vectorial se le llama fuerza neta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos este objeto, ¿ok? Y sobre este objeto actúan n fuerzas. Por ejemplo, digamos que aquí son 3.
F1, F2 y F3. Vean que ellas son cantidades vectoriales, tienen su magnitud, tienen su dirección. Si yo quiero saber qué le van a hacer estas fuerzas a ese objeto, entonces yo puedo cambiarlas por una sola fuerza, ¿okay? Que le voy a decir fuerza neta. Esa fuerza neta puede tener cualquier dirección, ¿okay? Aquí ya lo dibujé para allá, pero puede ser que vaya para otro lado, ¿okay? Para abajo, para la derecha, etc. Esa fuerza neta, ¿okay? Entonces es la suma de las fuerzas individuales. ¿Cómo sumamos esas fuerzas? Bueno, con los métodos que aprendimos para suma de vectores. Podemos usar método gráfico, podemos usar método trigonométrico, podemos usar método de componentes también. Este último usualmente es el más usado, no es el único, pero es el más usado. Y cuando nosotros sumamos, si queremos solamente, digamos, la componente nx de la fuerza neta, a esa componente le vamos a llamar la sumatoria de fuerzas nx. Y ella va a ser igual a la suma de las componentes nx de las fuerzas individuales. Si yo sumo las componentes en y de las fuerzas individuales, eso me va a dar la sumatoria de fuerzas en y, ¿ok? Y a partir de estas dos, de la sumatoria de fuerzas en x y de la sumatoria de fuerzas en y, yo puedo elevarlas al cuadrado, sumarlas, sacarles raíz y esto me va a dar la fuerza neta. ¿Ok? Esto sería la magnitud. Recordemos que entonces como la fuerza es un vector, tiene magnitud y dirección. Con esta fórmula obtenemos la magnitud. Siempre vamos a elegir el positivo, ¿verdad? Siempre va a tener signo positivo, la magnitud de una cantidad vectorial. Y para encontrar la dirección, podemos aplicar algunos de los métodos que utilizamos o que aprendimos para suma de vectores. Vamos a hacer entonces algunos ejemplos. Bien, entonces empecemos con este ejemplo, ejemplo 1. Okay, aquí nos dicen sobre un cuerpo actúan las fuerzas mostradas. Calcule la resultante para cada uno de los casos si F1 es 8 kp y F2 es 5 kp. El kp, como dijimos, es una unidad de fuerza, ¿okay? Es el kilopondio, entonces podemos usarlo perfectamente para hablar de fuerzas. Y tenemos este caso, ¿okay? Inicialmente, digamos, tenemos las dos fuerzas que van hacia la derecha y luego vamos a hacer este otro caso donde tenemos estas fuerzas que va una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Okay, entonces, recordemos que para suma de vectores, aquí nosotros tenemos F1 que va para la derecha, ¿verdad? Y F1 mide 8 kp. Y tenemos F2 que va para la derecha también, este mide 5 kp. Recordemos que para sumar vectores los ponemos punta con cola, ¿verdad? Entonces yo dibujo el primer vector que mide 8 y donde termina ese le pego el otro, ¿verdad? En fila, ellos van en fila. Entonces aquí el vector resultante va desde el inicio hasta el final. Sería un vector que tiene todo este largo. ¿Okay? ¿Cuánto mide? Mide 8 más 5, 13 kp. ¿Ok? Entonces, vean que aquí lo que podemos notar es que si los dos vectores van en la misma dirección, para sumarlos simplemente se suman sus magnitudes y la dirección del vector resultante es la misma de los vectores individuales. ¿Ok? Entonces aquí diríamos la fuerza neta tiene magnitud de 13 kp. ¿Qué dirección? Bueno, la misma dirección que los individuales. Dirección al este o también pueden decir hacia la derecha. Cualquiera de las dos formas está bien. Ok, perfecto. Ahora veamos el caso 2.
Ok, estos son casos separados, ¿verdad? En el caso 2 tenemos una fuerza que actúa hacia la derecha y una fuerza que actúa hacia la izquierda. Ok, entonces en ese caso, digamos, si yo uso el método, nuevamente el método gráfico de suma vectores, ¿verdad? Yo dibujo F1, que va hacia la derecha, que es 8. Donde termina F1, ¿verdad? Recuerden que hay que ponerlos punta con cola. Donde termina F1, le pego F2. Okay, entonces esto mide de acá a acá 5, pero de acá a acá es 8. Entonces, aquí ven que yo empecé aquí, este era el punto inicial y este es el punto final, donde terminó el dibujo, ¿verdad? De cuando yo terminé de poner los punta con cola. Entonces ahora tiro el vector, que sería este de acá. Okay, este sería el vector resultante de la suma de F1 y F2. ¿Cuánto mide? Como esto mide 8 y esto mide 5, entonces este pedacito mide 3. Okay, entonces la fuerza neta sobre un objeto sobre el que actúen estas fuerzas sería de 3 kp hacia la derecha. Okay, dirección al este también. Esto lo podemos ver también nuevamente, más sencillo de esta manera. Vean que aquí son dos fuerzas, una hacia la derecha y una hacia la izquierda. La que va para la derecha es más grande, ¿verdad? Esto es 8. La que va para la izquierda es apenas 5. Ok, entonces por eso el vector resultante pues tiene que ir hacia la derecha, ¿verdad? Porque la fuerza que va para la derecha es mayor que la otra. Y la magnitud aquí sería la resta de estos dos. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo un objeto y sobre ese objeto yo hago dos fuerzas, ¿verdad? Por ejemplo, estas dos. Y las dos son de 2 kp, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si yo quiero saber la fuerza neta, vean que aquí la fuerza neta sería 0, ¿verdad? Porque es la misma para la derecha y la misma hacia la izquierda. Entonces esas fuerzas se cancelan. Ok, aquí la fuerza neta sería nula. ¿De acuerdo? Entonces estos son casos donde las fuerzas todas, digamos, van en la misma dirección, ¿verdad? Con sentidos diferentes. Veamos ahora este ejemplo, el ejemplo número 2. Aquí nos dan, nos enseñan un brazo, ¿okay? Aquí está el hombro, aquí está el codo, y nos enseñan que están actuando estas fuerzas, ¿okay? Entonces está esta fuerza P, que está aquí en este punto que va hacia abajo, y está una fuerza FC, aquí como en el hombro, ¿okay? Que actúa en esta dirección con un ángulo θ hacia abajo, bajo la horizontal. Nos dicen que calculemos la fuerza total, ¿ok? Es lo mismo que la fuerza neta, que actúa sobre el brazo mostrado. FC es 30,4 newton, θ son 10 grados y P son 3,8 newtons. Entonces, para resolver este tipo de problemas, vean que aquí ya empezamos a meter, digamos, ángulos. Entonces, lo primero acá es hacer algo que se llama un diagrama de cuerpo libre. A veces no es que el problema lo pida, pero es bueno hacerlo para poder identificar bien las direcciones, ¿ok? Y para poder ayudarse para resolver el problema. Un diagrama de cuerpo libre es un eje cartesiano, un eje X, un eje Y, un plano cartesiano, donde nosotros vamos a dibujar las fuerzas que están actuando. Algo muy importante es que todas las fuerzas tienen que iniciar en el origen. ¿Ok? Todas van a empezar acá. No puedo empezarlas aquí o aquí o aquí o aquí. Todas empiezan del mismo punto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta fuerza P
va hacia abajo. Como empieza aquí, entonces ella yo la dibujo así. Ok, esta sería la fuerza P. Bien, ahora vamos con la otra fuerza que actúa acá. Aquí tenemos FC. Entonces, es sumamente importante ver la flecha. Ok, la flecha le dice a uno la dirección. Vean que esta flecha va al, digamos, al sureste. Ok, entonces eso significa que esto hay que ponerlo en este cuadrante, el cuadrante número 4. Otra forma de verlo es poner aquí un mini plano cartesiano. Entonces vean que esto aquí se ve claramente que está en el cuarto cuadrante. Entonces yo lo voy a dibujar acá. Ok, estas serían P y esta de aquí es FC. Algo sumamente importante en el diagrama de cuerpo libre es poner los ángulos. Ok, entonces este ángulo que está acá está medido con la horizontal. Ok, entonces significa que aquí yo tengo que ponerlo aquí. Este ángulo son 10 grados, según lo que me dice el problema. Entonces vamos a ponerle aquí 10 grados, este pedacito de aquí. Y ya, esto sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí está listo. Para sumar esto, ahora lo que voy a hacer es usar el método de componentes. ¿Ok? Ya lo habíamos aprendido, entonces el método de componentes es calcular las componentes de cada vector por aparte, sumar las x, sumar las y y hacer las sumatorias en x, en y. Entonces empecemos por calcular las componentes de P. ¿Okay? Entonces vean que para P, recordemos que los ángulos, según habíamos aprendido en la clase anterior, ¿okay? Para suma de vectores, los íbamos a medir respecto al eje X. Entonces de acá yo llego hasta chocar con P. Vean que el ángulo de P es 270. Son 90 más 90 más 90. PX sería P coseno de zeta, PY sería P seno de zeta. P es 3,8 newtons, entonces sería 3,8 coseno de 270 y el otro sería 3,8 seno de 270. El primero nos da 0. Entonces, ¿por qué nos da 0? Bueno, si uno lo mete a la calculadora le da 0, pero también eso no lo puede ver porque vean que P va en Y. P no tiene ninguna parte en X. ¿Ok? Entonces, por eso no tiene componente en X. Esto acá me da menos 3,8, la componente en Y. ¿Por qué me da negativa? Porque el vector va en el eje Y negativo. ¿Ok? Así nos da la fórmula. Vean que la fórmula nos da de una vez el signo. ¿Ok? Entonces ya tengo las componentes de mi vector negro, ¿verdad? El P. Vamos con el componente del vector azul. Entonces, para el vector azul, FC, vamos a indicar el ángulo. El ángulo es de acá hasta acá. Ok, entonces serían 360, ¿verdad? Toda la vuelta entera menos este pedacito. Serían 350. Ok. También recuerden de los cursos de matemática, ¿verdad? Que ustedes han llevado, que los ángulos también se pueden medir al revés. Entonces yo puedo medir desde el eje X positivo para abajo. Si lo hago en este sentido, se llama en el sentido de las manecillas del reloj. Y lo puedo hacer, pero entonces pongo los ángulos negativos. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo poner que zeta es 350 viéndolo desde acá hasta acá, ¿verdad? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. O también, si quiero medir hacia el otro lado,
lo puedo hacer, entonces en ese caso pondría menos 10. Ok, entonces pueden usar cualquiera de los dos ángulos, les va a dar exactamente el mismo resultado. Que es como una manera alternativa. Aquí entonces FCX sería FC coseno de cita y FCY sería FC seno de cita. ¿Cuánto es FC? Aquí me dicen que es 30,4. Entonces 30,4 coseno de 350 o coseno de menos 10. Esto nos da 29,94 newtons. Y FC seno del ángulo, que nos da menos 5,28 newtons. Ok, y listo. Solo tengo dos fuerzas, entonces pues ya le hice las componentes a las dos. ¿Qué sigue ahora? Bueno, lo que sigue es, para encontrar la sumatoria de fuerzas en X, sumo las que están en X. Sumo PX y FCX. Me da 29,94. Sumatoria de fuerzas en Y sería menos 3,8 más menos 5,28. Esto nos da menos 9,08 newtons. Ok, entonces a veces en algunos problemas nos piden esto, ¿verdad? Nos dicen encuentre las componentes o encuentre la sumatoria de fuerzas en X o encuentre la sumatoria de fuerzas en Y o las dos, ¿verdad? Entonces, si me piden eso, ya esta sería la respuesta. Para encontrar la fuerza neta que nos están pidiendo aquí, que entonces la fuerza neta dijimos que sería la raíz cuadrada de estas componentes al cuadrado. Entonces sería 29,94 al cuadrado más menos 9,08 al cuadrado, raíz, y esto nos da 31,3 newtons. Ok, ¿qué es esto? Esto es la magnitud. Recuerden que esto siempre tiene que ser positivo. Bien, si yo quiero también la dirección, ¿ok? Para encontrar la dirección, hacemos los mismos pasos que aprendimos para suma de vectores. Ok, entonces aquí voy a seguir en el otro lado. Veamos el caso para encontrar la dirección. Aquí vamos a hacer otra vez un plano. ¿Ok? Y en este plano vamos a dibujar las sumatorias de fuerzas. Entonces vean que la sumatoria de fuerzas en X me dio positiva. Eso significa que ella va hacia la derecha. ¿Ok? Porque este es el eje X positivo. Entonces vamos a dibujarla hacia la derecha. Ok, esa es la sumatoria de fuerzas en X que dio 29,94. Vamos ahora a dibujar la componente en Y. La componente en Y nos dio negativa. Recordemos que el negativo de Y es hacia abajo. Okay, entonces esta componente la dibujamos aquí para abajo. Y mide 9,08. El signo, recuerden que lo que me dice es para dónde la pongo. Nada más, ¿verdad? Aquí lo que mide esto, la magnitud de esa componente es el valor absoluto. Entonces aquí yo nada más la pongo, le voy a poner 9,08. Ok, entonces repito, aquí ponemos los valores absolutos. Los signos nos sirven para saber hacia dónde poner ambas sumatorias. Entonces,
Con esto ya yo sé a dónde está mi vector. Yo sé que mi vector resultante está en este cuadrante, en el cuadrante número 4. Entonces es un vector que empieza en el origen. Vamos a dejarlo en rojo. Empieza en el origen, ¿ok? Y va hacia el sureste. Este es el vector de la fuerza neta. ¿Ok? Y pues aquí podemos indicar la dirección, ¿verdad? Para especificar bien qué inclinación tiene. En este problema no especifican hacia dónde poner la dirección. ¿Ok? Pero si nos preguntan, por ejemplo, podrían decirnos que demos la dirección con la horizontal, ¿verdad? O que la demos con la vertical. Podemos elegir cualquiera de los dos si el problema no especifica. Entonces yo voy a calcular este ángulo de acá. Le voy a poner alfa. O ustedes le pueden poner zeta o beta o como quieran. Entonces vean que acá, recuerden que aquí se nos forma como un rectángulo. ¿Ok? Tenemos esto de aquí. Y aquí el vector resultante parte esto como en dos triángulos. Entonces yo voy a usar una función trigonométrica. Por ejemplo, tangente. Y yo digo tangente de alfa es opuesto, cateto opuesto, que es esto mismo, que es 908, entre adyacente, que es 2994. Como yo quiero el ángulo, entonces tengo que despejar, ¿verdad? Entonces ustedes hacen el arco tangente, shift tangente de esto. Y esto nos da un alfa de 19,6. No, 16,9 más bien. ¿Ok? Entonces, digamos, el ángulo serían 16,9 bajo la horizontal o respecto a la horizontal. También podemos especificar que ese vector, vean que va al sureste, ¿verdad? O hacia abajo y hacia la derecha. Si alguien quiere dar el ángulo de acá, también, ¿verdad? Pueden dar este ángulo. Si calculan ese ángulo, pues les va a dar el complementario de 90. Perdón, de 16,9. Si alguien calcula este de acá, que también está bien, voy a ponerle beta. Beta serían 73,1 grados respecto a la vertical. Igual, ¿verdad? Sigue estando al sureste. Entonces son dos maneras distintas de decir la misma información. Así o así es exactamente lo mismo.